Antes de comenzar, un aviso importante. Este video es un análisis histórico y educativo sobre el impacto social devastador del crimen organizado en México. Se basa únicamente en fuentes públicas y periodísticas confiables y condena explícitamente el narcotráfico, la violencia y todas las actividades ilegales asociadas. No apoyamos, glorificamos ni incentivamos ninguna forma de crimen organizado. ¿Sabías que en el mundo de las organizaciones criminales mexicanas, las traiciones más devastadoras no siempre provienen de los rivales, sino de aquellos que comparten lazos de sangre o compadrazgo? Durante décadas, el crimen organizado en México operó bajo códigos no escritos que regulaban el comportamiento entre las diferentes estructuras delictivas. Uno de los principios más respetados era la protección absoluta hacia la familia. No se involucraba a las esposas, no se tocaba a los hijos, y bajo ninguna circunstancia se traicionaba a un compadre o familiar cercano. Estos códigos no surgieron de valores nobles, sino de necesidad práctica. En un ambiente donde la ley no protege a nadie, solo la familia y la lealtad garantizaban cierta estabilidad. Sin embargo, esos códigos comenzaron a erosionarse en los años 90 y se desintegraron por completo en las décadas siguientes. La ambición desmedida, las fortunas estratosféricas en disputa, la presión de las autoridades y la pérdida de valores tradicionales transformaron el panorama criminal mexicano en un escenario donde nada permanece sagrado. En el mundo del AMPA contemporánea, donde la lealtad se presume eterna y los lazos familiares deberían ser inquebrantables, las traiciones más devastadoras han surgido precisamente de quienes juraron fidelidad permanente. Hoy descubrirás 7 casos que quebraron todos los códigos del crimen organizado, donde compadres, primos, ahijados e incluso hermanos entregaron a los líderes más importantes de México, desde capturas meticulosamente planeadas hasta entregas calculadas entre primos que alguna vez compartieron fortunas millonarias. Estas historias demuestran que en el negocio de las sustancias prohibidas, ni siquiera los lazos de sangre garantizan protección frente a la ambición, el rencor o la simple supervivencia. Conocerás casos donde padres fueron entregados por razones estratégicas, donde hermanos fueron neutralizados frente a sus seres queridos, y donde el compadrazgo, ese vínculo sagrado en la cultura mexicana, fue ignorado sin remordimiento por ganancias económicas o políticas. Al final de esta lista, conocerás la traición más reciente y escandalosa que sacudió al cártel de Sinaloa en julio de 2024 y desencadenó un conflicto interno que continúa afectando a comunidades enteras hasta el día de hoy, transformando ciudades en zonas de tensión y desplazando a miles de familias. Estas no son solo historias de criminales enfrentándose entre sí, son relatos sobre cómo la corrupción absoluta corrompe absolutamente, sobre cómo el poder transforma a las personas y sobre cómo incluso los vínculos más sagrados pueden romperse cuando hay millones de dólares en juego. Estos actos ilegales destruyeron familias, comunidades enteras y dejaron cicatrices profundas en la sociedad mexicana. Las autoridades han trabajado durante décadas para desmantelar estas estructuras criminales, logrando capturas importantes que han debilitado significativamente estas organizaciones. Si te interesa el contenido educativo sobre el crimen organizado en México, las dinámicas del mundo criminal y las historias reales detrás de los titulares, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de Top Criminales. Cada semana traemos investigaciones profundas sobre casos que cambiaron la historia de México. Posición 7. Francisco Rafael Arellano Félix, el hermano que perdió la vida en plena reunión familiar. Comenzamos con uno de los fundadores del Cártel de Tijuana, una organización que durante los años 90 generó gran tensión en la frontera norte de México y mantuvo un prolongado conflicto contra el Cártel de Sinaloa que afectó a miles de familias y transformó ciudades enteras en zonas de alto riesgo. Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los 7 hermanos Arellano, había sido considerado el cerebro administrativo detrás del imperio criminal familiar. Mientras sus hermanos menores, especialmente Ramón y Benjamín, se encargaban de las operaciones directas y el trasiego de mercancía prohibida,
Francisco Rafael manejaba las finanzas, el lavado de activos y las conexiones políticas que permitían a la organización operar. Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1949, Francisco Rafael provenía de una familia con raíces profundas en la región. Los Arellano Félix eran primos de Miguel Ángel Félix Gallardo, el histórico líder que fundó el Cártel de Guadalajara y sentó las bases del crimen organizado moderno en México. Cuando Félix Gallardo fue capturado en 1989, su estructura se fragmentó y los hermanos Arellano se quedaron con el control de la estratégica Plaza de Tijuana. Junto a sus hermanos Benjamín, Ramón, Eduardo, Carlos, Javier y su hermana Enedina, Francisco Rafael construyó una de las redes de trasiego más sofisticadas de su época. El Cártel de Tijuana controlaba el corredor estratégico que conectaba a México con California, específicamente la ruta Tijuana-San Diego, considerada una de las más lucrativas para introducir sustancias prohibidas al mercado estadounidense. Durante la década de los 90, los Arellano Félix fueron conocidos por sus métodos extremos. No solo competían con otras organizaciones por el control territorial, sino que establecieron un reinado de intimidación que incluía la neutralización de periodistas, policías, políticos y cualquier persona que se interpusiera en su camino. Crearon un grupo de operadores conocido como los Narco Juniors, hijos de familias acomodadas de Tijuana, que habían sido reclutados para ejecutar operaciones criminales a cambio de dinero fácil y el glamour del estilo de vida ilícito. El conflicto contra el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo, Zambada, se volvió personal e intenso. El punto más álgido fue el 24 de mayo de 1993, cuando operadores de ambas organizaciones se enfrentaron en el aeropuerto de Guadalajara, resultando en el fallecimiento del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Este evento escandalizó a México y puso a los Arellano Félix en la mira internacional. Ramón Arellano Félix, conocido como El Colores por su carácter explosivo, fue considerado el más agresivo de los hermanos. Su rivalidad con El Chapo era conocida. Intentó neutralizarlo en múltiples ocasiones, incluyendo un intento en la discoteca Christine de Puerto Vallarta en 1992 y el incidente del aeropuerto en 1993. Sin embargo, en febrero de 2002, Ramón perdió la vida durante un enfrentamiento con policías en Mazatlán, Sinaloa. Su caída marcó el inicio del declive de la organización. Una semana después, Benjamín Arellano Félix, considerado el estratega y líder de facto de la organización, fue capturado en Puebla. Con dos de los hermanos más importantes fuera del juego, el Cártel de Tijuana comenzó a perder poder y territorio. Eduardo asumió el liderazgo, pero fue detenido en 2008. Francisco Javier, conocido como El Tigrillo, fue capturado por la Guardia Costera estadounidense en 2006 mientras navegaba en su yate. Fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. En medio de este colapso familiar, Francisco Rafael Arellano Félix había sido detenido en Tijuana en 1993, acusado de posesión ilegal y vínculos con el crimen organizado. Pasó varios años en prisión mexicana antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2006. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos menores que recibieron sentencias largas, Francisco Rafael negoció un acuerdo con los fiscales estadounidenses. Se declaró culpable de lavado de dinero a cambio de una sentencia reducida. En 2008, tras cumplir parte de su condena y mostrar buena conducta, fue liberado. Tenía 59 años y aparentemente estaba listo para retirarse. Regresó a México, estableciéndose en Los Cabos, Baja California Sur, una zona turística alejada del epicentro de las operaciones del antiguo cártel familiar. Para 2013, el Cártel de Tijuana ya no era la organización poderosa de antaño. Había sido fragmentado en múltiples células que competían entre sí por el control de lo que quedaba del territorio. Enedina Arellano Félix, la hermana, era señalada por las autoridades como la líder operativa de una de estas facciones, convirtiéndose en la primera mujer en liderar un cártel mexicano. Pero su influencia era limitada
comparada con lo que la familia había controlado 2 décadas atrás. Francisco Rafael parecía vivir una vida tranquila, alejado de los reflectores. A sus 63 años, pasaba tiempo con su familia, aparentemente reconciliado con una existencia menos dramática después de años en prisión. Pero el 18 de octubre de 2013, durante una reunión familiar en el salón de fiestas Ocean House del Hotel Marbella, en Los Cabos, Francisco Rafael Arellano Félix perdió la vida de manera inesperada y pública. La reunión era supuestamente una celebración familiar con niños presentes. Habían contratado entretenimiento, incluyendo un payaso que supuestamente alegraría a los menores. El ambiente era festivo. Francisco Rafael estaba relajado, rodeado de parientes, creyendo que después de años alejado del negocio, nadie tendría razones para confrontarlo. Aproximadamente a las 20:00 horas, un individuo disfrazado de payaso se acercó directamente a Francisco Rafael. Sin decir una palabra, lo confrontó de manera definitiva. Los niños entraron en pánico. Los adultos corrieron buscando refugio. La confusión se apoderó del salón. Francisco Rafael cayó, perdiendo la vida instantáneamente. El atacante logró escapar en medio del caos total. Las autoridades locales llegaron al lugar minutos después, encontrando el cuerpo del exlíder criminal y decenas de testigos traumatizados. Varios de ellos eran niños que habían presenciado el evento que acabó con la vida de su familiar. Las investigaciones nunca esclarecieron completamente quién ordenó el ataque. Las autoridades manejaron múltiples hipótesis. Algunos expertos señalaron que la acción pudo haber sido ordenada por facciones rivales del Cártel de Sinaloa, enemigos históricos de los Arellano Félix, que aún mantenían rencores antiguos. Otros especularon sobre conflictos internos dentro de la propia familia Arellano. Para 2013, lo que quedaba del cártel estaba fracturado en múltiples grupos que competían entre sí. Algunos analistas sugirieron que sobrinos o familiares políticos de Francisco Rafael pudieron haber ordenado su neutralización por disputas sobre el control de propiedades, rutas o simplemente por venganzas personales acumuladas durante décadas. También se manejó la posibilidad de que Francisco Rafael hubiera sido confrontado por negarse a reintegrarse al negocio. Quizás alguien dentro de la estructura criminal fragmentada del antiguo cártel necesitaba su experiencia o sus conexiones, y su negativa selló su destino. Lo más perturbador del caso es que el ataque ocurrió en una fiesta familiar con niños presentes, rompiendo uno de los códigos más básicos del crimen organizado tradicional: no involucrar a las familias en ajustes de cuentas. El hecho de que el atacante se disfrazara de payaso, un símbolo de alegría infantil, para ejecutar la acción, agregó una capa macabra al evento. El fallecimiento de Francisco Rafael Arellano Félix en una fiesta familiar a manos de un individuo disfrazado simbolizó el fin definitivo de una era. Aunque técnicamente la acción no provino directamente de sus hermanos, las sospechas de conflictos internos por el control de los remanentes del cártel nunca se disiparon completamente. Para 2013, la dinastía Arellano Félix había sido completamente diezmada. Ramón había fallecido desde 2002. Benjamín cumplía condena de 25 años en Estados Unidos. Eduardo había sido capturado. Francisco Javier enfrentaba cadena perpetua. La única que mantenía operaciones era Enedina, pero su influencia era sombra de lo que la familia había controlado en su apogeo. Francisco Rafael fue el último líder de la vieja guardia en caer. Su partida cerró un capítulo de la historia del crimen organizado mexicano. Los Arellano Félix, que alguna vez rivalizaron con los líderes más importantes de México y controlaron una de las rutas más lucrativas hacia Estados Unidos, quedaron reducidos a un recuerdo de tiempos más turbulentos. El legado de esta familia es uno de consecuencias extremas, traiciones internas y la demostración de que ninguna estructura criminal es eterna. Francisco Rafael sobrevivió a conflictos, capturas y años en prisión solo para perder la vida en el momento en que creía estar finalmente a salvo, rodeado de su familia.
Estos actos ilegales dejaron un rastro de familias destruidas y comunidades afectadas. Las autoridades finalmente lograron desmantelar gran parte de esta organización, demostrando que el crimen organizado eventualmente enfrenta consecuencias. Pero lo que sucedió aquella noche en Los Cabos marcó una nueva realidad del crimen organizado mexicano. Ya no existen lugares seguros, ni siquiera las fiestas familiares con niños presentes. Las reglas ya no se respetan, y cualquiera que alguna vez estuvo involucrado en el negocio, sin importar cuántos años hayan pasado o qué tan retirado esté, sigue siendo un objetivo potencial. Posición 6. Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. La traición que desató un conflicto familiar. En el mundo del crimen organizado mexicano, existen alianzas que parecen inquebrantables, selladas con lazos de compadrazgo, pero cuando éstas se rompen, las consecuencias son devastadoras. Este es el caso de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano menor de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y cuñado de prominentes miembros del Cártel de Sinaloa. Rodolfo, conocido como el Niño de Oro, nació en el seno de una de las familias más influyentes del crimen organizado mexicano. Los Carrillo Fuentes controlaban el Cártel de Juárez, considerado en su momento la organización criminal más lucrativa de México. Tras el presunto fallecimiento de Amado en 1997, durante una cirugía plástica, su hermano Vicente Elvis Roy asumió el liderazgo mientras Rodolfo se encargaba de operaciones clave en Sinaloa. Durante años, el Cártel de Juárez mantuvo una alianza estratégica con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Las familias estaban unidas no solo por negocios, sino por lazos de compadrazgo y confianza mutua. Habían sobrevivido juntos a conflictos contra los Arellano Félix y contra el Cártel del Golfo. Pero todo cambió la tarde del 11 de septiembre de 2004. Rodolfo Carrillo Fuentes salía del cine en Plaza Cinépolis en Culiacán, Sinaloa, acompañado de su esposa Giovanna Quevedo y sus 2 hijos pequeños. Era una tarde aparentemente tranquila, una rara ocasión para disfrutar en familia. Sin embargo, al llegar al estacionamiento, operadores fuertemente equipados los confrontaron. Los eventos que siguieron fueron rápidos y definitivos. Rodolfo perdió la vida en el lugar. Su esposa también falleció. Milagrosamente, sus 2 hijos sobrevivieron al ataque, aunque quedaron profundamente traumatizados. Durante el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, varios testimonios confirmaron que Joaquín Guzmán Loera había ordenado personalmente la neutralización de Rodolfo Carrillo Fuentes. Jesús el Rey Zambada, hermano de El Mayo, relató en el estrado que todo comenzó con un desencuentro aparentemente trivial. Según el Rey, durante una reunión en Culiacán, Rodolfo Carrillo rechazó el saludo de El Chapo, dejándolo con la mano extendida frente a otros miembros del cártel. Para Guzmán Loera, esto constituyó una falta de respeto imperdonable. El Chapo estaba enojado y dijo que lo iba a neutralizar porque no lo aguantaba más, declaró Zambada ante la corte. Pero el desplante fue solo la gota que derramó el vaso. En realidad, las tensiones entre ambas organizaciones habían crecido por disputas territoriales y por el control de rutas estratégicas en Chihuahua. El Chapo veía en Rodolfo un obstáculo para expandir su dominio hacia el norte del país. La respuesta de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, fue inmediata e intensa. En diciembre de 2004, apenas 3 meses después, Vicente ordenó la neutralización de Arturo El Pollo Guzmán Loera, hermano de El Chapo, quien se encontraba recluido en el penal de La Palma. Individuos infiltrados en la prisión acabaron con Arturo en su propia celda, enviando un mensaje claro: la traición tendría consecuencias. Con estos 2 eventos, la alianza entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa se desmoronó por completo. Lo que siguió fue uno de los conflictos más intensos en la historia del crimen organizado mexicano. Ciudad Juárez, el bastión de los Carrillo Fuentes, se convirtió en una zona de alta tensión. Entre 2007 y 2012, la ciudad registró miles de homicidios relacionados con el enfrentamiento entre ambos cárteles.
Los civiles quedaron atrapados en medio del conflicto. Negocios cerraron. Familias enteras huyeron de la ciudad. Juárez se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo durante varios años consecutivos. La neutralización de Rodolfo, el Niño de Oro, Carrillo Fuentes, no solo marcó el fin de una alianza criminal, sino que rompió uno de los códigos no escritos del crimen organizado: no involucrar a las familias. Al confrontar a Rodolfo frente a su esposa e hijos, el Chapo cruzó una línea que tradicionalmente se respetaba incluso entre enemigos. Esta traición entre compadres y antiguos aliados dejó un legado de consecuencias que aún resuena. La familia Carrillo Fuentes nunca perdonó al Cártel de Sinaloa, y aunque muchos miembros de ambas organizaciones han sido capturados o neutralizados desde entonces, el rencor entre estas dinastías criminales permanece vigente hasta nuestros días. Estos actos ilegales destruyeron comunidades enteras y dejaron a miles de familias desplazadas. Las autoridades mexicanas y estadounidenses han trabajado incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia, logrando capturas significativas que han debilitado estas estructuras criminales. Posición 5. Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. La captura que fracturó una familia. La tarde del 21 de enero de 2008 marcó un antes y un después en la historia del Cártel de Sinaloa. Ese día, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano irrumpieron en un domicilio de la colonia Burócrata en Culiacán, capturando a uno de los operadores más importantes de la organización, Alfredo Beltrán Leiva, conocido como El Mochomo. Alfredo era el menor de los hermanos Beltrán Leiva, una familia que durante décadas había sido pilar fundamental del Cártel de Sinaloa. Arturo, el Barbas, Héctor, el H. Carlos y Alfredo trabajaban codo a codo con Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. No eran simples socios, eran primos lejanos de El Chapo y estaban unidos por lazos de compadrazgo que se consideraban sagrados. Los Beltrán Leiva manejaban las finanzas de la organización, el lavado de activos y conexiones políticas clave. Eran conocidos como el cerebro financiero del cártel. Alfredo el Mochomo, en particular, era respetado por su inteligencia y discreción. Incluso se había casado con una prima de El Chapo, sellando aún más los lazos familiares. Pero algo extraño sucedió ese 21 de enero. Según múltiples reportes periodísticos, Alfredo recibió información de última hora sobre el operativo militar. Intentó escapar en una camioneta BMW acompañado de 3 escoltas, pero fue interceptado inmediatamente. En su poder, las autoridades encontraron 2 maletas con $900,000 en efectivo, relojes de lujo, artefactos explosivos, equipo táctico y chalecos con las siglas FEDA, Fuerzas Especiales de Arturo, el grupo de operadores de élite comandado por su hermano mayor. La captura de El Mochomo fue celebrada por el gobierno de Felipe Calderón como un golpe certero contra el crimen organizado. Pero dentro del mundo criminal comenzaron a circular rumores inquietantes. ¿Cómo habían localizado las autoridades a uno de los líderes más cautelosos del país? ¿Quién había filtrado su ubicación exacta? Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, no tardó en llegar a una conclusión devastadora. Su primo y compadre, Joaquín el Chapo Guzmán, había traicionado a su hermano menor. Según investigaciones de la periodista Anabel Hernández, documentadas en su libro Los Señores del Narco, la teoría más aceptada es que el Chapo entregó información sobre la ubicación de El Mochomo a cambio de beneficios para su hijo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien había sido detenido en 2005. 2 meses después de la captura de Alfredo, Iván Archibaldo fue liberado del penal de El Altiplano tras pasar 3 años recluido. Algunos reportes señalan que el Chapo le envió a Alfredo un reloj Dolce & Gabbana de $500,000 como regalo de cumpleaños poco antes de su captura. El lujoso obsequio supuestamente contenía un dispositivo de rastreo que permitió a las autoridades ubicar su paradero exacto. La respuesta de los Beltrán Leiva fue inmediata e intensa. El 8 de mayo de 2008,
Apenas 4 meses después de la captura de Alfredo, Edgar Guzmán López, hijo de 22 años de El Chapo, fue confrontado en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán. Múltiples operadores equipados con material táctico avanzado acabaron con él. Edgar perdió la vida junto con sus primos César Ariel Loera y Arturo Mesa Cázares. La neutralización de Edgar Guzmán fue un mensaje claro. Los Beltrán Leiva responsabilizaban a El Chapo de la traición y cobrarían venganza atacando lo más sagrado para él, su familia. Pero las represalias no terminaron ahí. Los hermanos Beltrán Leiva rompieron públicamente con el cártel de Sinaloa y declararon un conflicto total. Se aliaron con los Zetas y el cártel de Juárez, enemigos históricos de Guzmán Loera. Sinaloa se convirtió en una zona de alta tensión. Durante semanas, Culiacán registró decenas de homicidios relacionados con el conflicto interno. Arturo El Barbas, Beltrán Leiva, se convirtió en uno de los hombres más buscados de México. Ordenó acciones contra policías, militares y cualquier persona vinculada con El Chapo. Su determinación por venganza era implacable. Incluso intentó capturar a familiares de El Mayo Zambada, aunque este último siempre mantuvo una posición más neutral en el conflicto. El 16 de diciembre de 2009, la Secretaría de Marina localizó a Arturo Beltrán Leiva en un lujoso departamento en Cuernavaca, Morelos. Tras un intenso enfrentamiento que duró más de 2 horas, Arturo fue neutralizado junto con varios de sus operadores. Las fotografías posteriores mostraron el fin del hombre que se había enfrentado a las estructuras más poderosas del país. Con la caída de Arturo, el cártel de los Beltrán Leiva comenzó a desmoronarse. Carlos Beltrán Leiva fue detenido días después. Héctor El H. mantuvo operaciones hasta su captura en 2014 y posteriormente falleció en prisión en 2018. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, uno de sus principales operadores, fue capturado en 2010. Alfredo El Mochomo permanece en prisión en Estados Unidos, donde fue extraditado en 2014. En 2017, fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de sustancias prohibidas. Actualmente cumple su condena en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocosas, el mismo lugar donde está recluido su primo y presunto traidor, Joaquín El Chapo Guzmán. La traición a Alfredo Beltrán Leiva no solo destruyó una de las familias más influyentes del crimen organizado mexicano, sino que fracturó al cártel de Sinaloa en su núcleo más profundo. Primos que habían construido fortunas juntos se convirtieron en enemigos mortales. El compadrazgo, ese lazo sagrado en la cultura del mundo criminal, fue ignorado por la ambición y la conveniencia política. Hasta el día de hoy, los remanentes de los Beltrán Leiva, liderados por Fausto Isidro Mesa Flores, El Chapo Isidro, y por Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, hijo de Alfredo, mantienen una enemistad profunda contra el cártel de Sinaloa. La traición de 2008 dejó cicatrices que nunca sanaron. Estos actos ilegales destruyeron familias y comunidades. Las autoridades han logrado capturar a los principales responsables, demostrando que nadie está por encima de la ley. Posición 4. Edgar Guzmán López, el hijo que pagó las consecuencias de las decisiones de su padre. La noche del 8 de mayo de 2008 en Culiacán, Sinaloa, se escribiría uno de los capítulos más trágicos en el conflicto entre las organizaciones criminales mexicanas. Esa noche, Joaquín El Chapo Guzmán experimentaría el dolor más profundo que puede sufrir un padre: la pérdida de un hijo por eventos directamente relacionados con sus propias decisiones. Edgar Guzmán López tenía 22 años. Era uno de los hijos que El Chapo tuvo con Griselda López Pérez, su segunda esposa. A diferencia de sus hermanos mayores, Edgar había mostrado interés en involucrarse en los negocios familiares. Era conocido entre los miembros del cártel como El Moreno, por su tez morena y complexión robusta. Aquella tarde, Edgar se encontraba en el estacionamiento del centro comercial City Club, en Culiacán, acompañado de sus primos César Ariel Loera Pérez y Arturo Mesa Cázares.
Los tres jóvenes acababan de salir de una reunión familiar y se preparaban para abordar sus vehículos cuando fueron sorprendidos por un convoy de operadores fuertemente equipados. Lo que siguió fue una acción calculada y definitiva. Múltiples individuos confrontaron a los tres jóvenes durante varios minutos. Los cuerpos de Edgar y sus primos quedaron sin vida en el estacionamiento. Los forenses documentaron la intensidad del evento. Edgar perdió la vida en el lugar. Los operadores huyeron antes de que llegaran las autoridades. Dejaron tras de sí un mensaje claro. Esta acción no era un enfrentamiento casual, sino una represalia planeada meticulosamente. La noticia sacudió a Culiacán y al mundo del crimen organizado. Por primera vez en décadas, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, el líder más influyente de México, había perdido la vida en su propio territorio, en plena luz del día. ¿Quién se había atrevido a romper el código no escrito de no tocar a las familias? La respuesta llegó rápidamente. Los hermanos Beltrán Leiva. Apenas 4 meses antes, en enero de 2008, Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo había sido capturado por el ejército mexicano en circunstancias sospechosas. Los hermanos Beltrán Leiva, especialmente Arturo el Barbas, estaban convencidos de que el Chapo había traicionado a Alfredo, filtrando información a las autoridades para obtener beneficios judiciales para su propio hijo, Iván Archibaldo Guzmán, quien había sido liberado 2 meses después de la captura de El Mochomo. Para los Beltrán Leiva, la traición era imperdonable, y decidieron cobrarse venganza de la manera más dolorosa posible, atacando directamente a la familia de quien consideraban su traidor. Arturo Beltrán Leiva ordenó personalmente la acción contra Edgar Guzmán. Según testimonios posteriores de operadores capturados, el Barbas reunió a su grupo de élite, las fuerzas especiales de Arturo, FEDA, y les dio instrucciones precisas: localizar a uno de los hijos de El Chapo y neutralizarlo sin contemplaciones. El ataque contra Edgar tenía un propósito simbólico devastador. Los Beltrán Leiva querían que El Chapo sintiera el mismo dolor que ellos experimentaban con Alfredo en prisión. Querían demostrarle que ni siquiera su posición como el líder más influyente de México podía proteger a sus seres queridos. El fallecimiento de Edgar Guzmán López marcó un punto de no retorno en el conflicto interno del cártel de Sinaloa. El Chapo quedó devastado. Según personas cercanas a la familia, Guzmán Loera lloró abiertamente durante el funeral de su hijo. El velorio se realizó en privado, con seguridad extrema, temiendo nuevos ataques. Edgar fue sepultado en el Panteón Jardines del Humaya en Culiacán, el mismo cementerio donde descansan muchos de los líderes más conocidos de Sinaloa. Pero más allá del dolor personal, la neutralización de Edgar desató un conflicto fratricida sin precedentes. El Chapo juró venganza contra los Beltrán Leiva. Sinaloa se convirtió en una zona de alta tensión durante los siguientes meses. Solo en mayo de 2008, el mes del fallecimiento de Edgar, Culiacán registró decenas de homicidios relacionados con el enfrentamiento entre ambas facciones. Las tensiones escalaron de manera exponencial. Los Beltrán Leiva atacaron operadores de El Chapo en Sonora, Durango y Nayarit. Guzmán Loera respondió con operativos que incluían coordinación con elementos de la Policía Federal corrupta. Existe también una versión alternativa que ha circulado en el mundo criminal y que fue mencionada durante el juicio de El Chapo en Nueva York. Según esta teoría, la neutralización de Edgar podría haber sido resultado de una confusión fatal. Algunos testigos sugirieron que el objetivo real era Vicente Zambada Niebla el Vicentillo, hijo de El Mayo Zambada, y que los operadores confundieron a los jóvenes en el estacionamiento. Sin embargo, la mayoría de los expertos y autoridades coinciden en que la acción fue deliberada y dirigida específicamente contra Edgar Guzmán, como represalia por la presunta traición de su padre contra Alfredo Beltrán Leiva. El fallecimiento de Edgar Guzmán López representa uno de los episodios más trágicos en la historia del cártel de Sinaloa. Un joven de apenas 22 años pagó con su vida las traiciones y ambiciones de su padre.
Su neutralización rompió el código del crimen organizado que tradicionalmente respetaba a las familias, especialmente a los hijos. Desde aquella noche de mayo de 2008, los Guzmán y los Beltrán Leiva se convirtieron en enemigos irreconciliables. Dos familias que alguna vez fueron tan cercanas que sellaron alianzas matrimoniales, terminaron destruyéndose mutuamente. Para el Chapo, la pérdida de Edgar fue una herida que nunca sanó. En entrevistas posteriores, personas cercanas mencionaron que Guzmán Loera cambió después de esa tragedia. Se volvió más paranoico, más agresivo, más despiadado. La pérdida de su hijo lo marcó para siempre, y todo comenzó con una traición familiar que desató consecuencias que nadie pudo controlar. Estos actos ilegales son un recordatorio del costo humano del crimen organizado. Las familias inocentes son las que más sufren las consecuencias de estas decisiones criminales. Posición 3. Joaquín El Chapo Guzmán, el operador entregado por su jefe y compadre. En junio de 1993, Joaquín El Chapo Guzmán era todavía un operador en ascenso dentro del Cártel de Guadalajara. No era el líder legendario que llegaría a ser décadas después. Era simplemente un traficante ambicioso de 36 años que trabajaba bajo las órdenes de jefes más influyentes. Y uno de esos jefes estaba a punto de traicionarlo de la manera más calculada. Apenas unas semanas antes, el 24 de mayo de 1993, había ocurrido uno de los eventos más escandalosos en la historia de México: el fallecimiento del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. El prelado perdió la vida en su vehículo en medio de un enfrentamiento entre operadores del Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa. La versión oficial afirmó que se trató de fuego cruzado, pero múltiples investigaciones posteriores sugirieron que el cardenal fue neutralizado deliberadamente por saber demasiado sobre la corrupción política y el crimen organizado. El Chapo Guzmán fue inmediatamente señalado como uno de los responsables. Los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana también estaban en la mira. El escándalo era de proporciones enormes. El gobierno mexicano enfrentaba presiones nacionales e internacionales para capturar a los responsables. Estados Unidos exigía resultados. Guzmán Loera necesitaba esconderse rápidamente. Huyó de Guadalajara con su familia y algunos escoltas, buscando refugio fuera de México mientras las cosas se calmaban. Su destino, Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Porque el Chapo ya tenía contactos importantes allá. Supuestamente, planeaba continuar sus operaciones de trasiego de mercancía prohibida desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Varios reportes señalan que incluso habría sobornado a militares guatemaltecos de alto rango para garantizar su protección, pero alguien más sabía exactamente dónde estaba el Chapo. Su jefe y compadre, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Amado Carrillo era en ese momento el líder más influyente del crimen organizado en México. Dirigía el Cártel de Juárez y controlaba las rutas más lucrativas de trasiego hacia Estados Unidos. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. Amado era inteligente, discreto y tremendamente eficiente. Había acumulado una fortuna estimada en miles de millones de dólares. El Chapo trabajaba directamente para Amado en Guadalajara. Sin embargo, según investigaciones de la periodista Anabel Hernández, documentadas en su libro Los Señores del Narco, la relación entre ambos se había deteriorado significativamente. ¿La razón? El comportamiento errático y llamativo de El Chapo. A diferencia de Amado, quien mantenía un perfil bajo y evitaba llamar la atención, Joaquín Guzmán Loera era conocido por sus excentricidades. Consumía sustancias en exceso, rentaba pisos enteros de hoteles de lujo para sus fiestas. Se rodeaba de mujeres y escoltas que llamaban la atención donde quiera que iba. Era todo lo contrario de la discreción que Amado Carrillo valoraba. Pero había algo más grave. El Chapo estaba perdiendo cargamentos importantes y causando problemas operativos. Algunos reportes
sugieren que el enfrentamiento en el aeropuerto de Guadalajara, que culminó con el fallecimiento del cardenal, fue precisamente resultado del conflicto personal de Guzmán contra los Arellano Félix, enfrentamiento que Amado consideraba innecesario e imprudente. Para Amado Carrillo Fuentes, el Chapo se había convertido en un problema costoso y peligroso, y entonces llegó la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Con el Chapo señalado como uno de los responsables del fallecimiento del cardenal y con el gobierno mexicano bajo presión internacional para capturarlo, Amado tomó una decisión fría y calculada: lo entregaría. Según las investigaciones, Amado Carrillo contactó a las autoridades mexicanas, específicamente a elementos de la extinta Procuraduría General de la República, PGR, y les filtró información precisa sobre el paradero de Joaquín Guzmán Loera en Guatemala. Amado lo entregó a la PGR no porque pensara que estaba involucrado en el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, sino porque era ese momento o nunca, escribió Anabel Hernández en su libro. El 9 de junio de 1993, apenas 15 días después del fallecimiento del cardenal, el Chapo fue capturado en Tapachula, en la frontera entre México y Guatemala. Los detalles de la captura son confusos y existen múltiples versiones. La oficial señala que elementos guatemaltecos y mexicanos trabajaron coordinadamente. Pero la periodista Julie López, en su libro El Chapo Guzmán, la escala en Guatemala, documentó testimonios de militares que participaron en la operación y que ofrecen una versión diferente. Según estos testimonios, el Chapo estaba hospedado en un hotel modesto, en compañía de su familia y algunos escoltas. Los militares guatemaltecos lo detuvieron en una carretera cuando se dirigía hacia otro poblado. Habían bebido tanto que debieron detenerse a orinar sobre la orilla de la carretera, en un cañaveral, y allí, junto a la letrina improvisada entre el vehículo y las cañas de azúcar, uno de los oficiales militares le soltó la noticia a El Chapo. Estaba detenido, relata López basándose en fuentes militares. El Chapo no opuso resistencia. Fue entregado inmediatamente a las autoridades mexicanas. En su poder encontraron una pistola calibre .38 marca Colt con cachas doradas incrustadas con 389 circonias y 22 esmeraldas que formaban las iniciales ACF, Amado Carrillo Fuentes. Sí, leíste bien. El Chapo llevaba una pistola personalizada que pertenecía a Amado Carrillo. ¿Era un regalo? ¿Un símbolo de confianza? Nunca se ha esclarecido cómo llegó ese objeto a manos de Guzmán, pero su presencia en el momento de la captura agrega una capa de ironía a toda la historia. Joaquín El Chapo Guzmán fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 1, en Almoloya de Juárez, conocido como La Palma, donde permanecería hasta 1995. Posteriormente fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco, de donde se fugaría espectacularmente en enero de 2001, escondido en un carrito de lavandería. Pero en 1993, su captura fue celebrada como un triunfo del gobierno mexicano, y Amado Carrillo Fuentes quedó libre para continuar consolidando su imperio sin la molestia de un subordinado problemático. La traición de Amado hacia El Chapo nunca fue confirmada públicamente por ninguno de los dos, pero en el mundo del crimen organizado, pocos dudaban de lo que realmente había ocurrido. Amado había entregado a su compadre para salvaguardar sus propios intereses. Irónico resulta que apenas 4 años después, en julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes falleció durante una cirugía plástica en un hospital de la Ciudad de México. Supuestamente estaba intentando cambiar su rostro para evadir a las autoridades. Los médicos que lo operaron fueron posteriormente encontrados sin vida, sus cuerpos metidos en tambos de 200 litros abandonados en la autopista del Sol. Hasta el día de hoy existen teorías de que Amado Carrillo Fuentes no falleció en esa mesa de operaciones, sino que fingió su partida para retirarse del negocio. Pero oficialmente, el Señor de los Cielos dejó de existir ese día. Mientras tanto, el Chapo eventualmente se convertiría en el líder criminal más conocido del mundo, acumulando una influencia que superaría incluso a la que tuvo Amado.
Guzmán Loera nunca olvidó la traición de 1993. Aunque nunca lo confirmó públicamente, algunos expertos sugieren que su conflicto contra el cártel de Juárez, que comenzó años después del fallecimiento de Amado, pudo haber tenido raíces en aquel resentimiento antiguo. La historia de cómo El Chapo fue entregado por su propio jefe demuestra que en el mundo del crimen organizado, incluso los lazos más cercanos de compadrazgo pueden romperse cuando los intereses económicos o la supervivencia están en juego. Amado Carrillo traicionó a Joaquín Guzmán sin pensarlo dos veces, y esa traición, paradójicamente, terminó forjando al líder criminal más conocido que México jamás ha tenido. Las autoridades eventualmente lograron capturar a El Chapo en múltiples ocasiones, y actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Este caso demuestra que sin importar qué tan influyente sea un criminal, la justicia eventualmente alcanza a todos. Posición 2. Arturo Beltrán Leiva el Barbas, el líder que cayó por venganza familiar. Si hay una historia que ejemplifica el precio de la venganza descontrolada en el mundo del crimen organizado, es la de Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas o el jefe de jefes. Arturo no fue traicionado por un familiar directo, pero su obsesión por vengar a su hermano menor lo llevó a tomar decisiones que culminarían con su propia caída. Arturo era el líder de facto de los hermanos Beltrán Leiva. A diferencia de sus hermanos Alfredo el Mochomo, Héctor el H y Carlos Arturo, era conocido por su carácter intenso, su temperamento explosivo y su capacidad para tomar decisiones drásticas sin contemplaciones. Durante años, los Beltrán Leiva fueron el brazo financiero del cártel de Sinaloa. Eran primos lejanos de El Chapo Guzmán y estaban vinculados por lazos de compadrazgo. Alfredo Beltrán Leiva incluso se había casado con una prima de Guzmán Loera. Las familias parecían inseparables. Pero todo cambió el 21 de enero de 2008, cuando Alfredo el Mochomo fue capturado en Culiacán. Arturo Beltrán Leiva se convenció de inmediato de que su hermano había sido traicionado, y en su mente solo había un responsable posible: Joaquín el Chapo Guzmán. Las sospechas de Arturo tenían cierta lógica. Alfredo era extremadamente cauteloso y operaba con bajo perfil. ¿Cómo habían logrado las autoridades ubicarlo con tanta precisión? Además, 2 meses después de la captura de El Mochomo, Iván Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo, que llevaba 3 años preso, fue liberado del penal de El Altiplano. La coincidencia era demasiado sospechosa. Arturo no buscó explicaciones, no pidió aclaraciones, no intentó mediar, simplemente declaró el conflicto. Su primera acción fue ordenar la neutralización del hijo de El Chapo, Edgar Guzmán López, quien perdió la vida el 8 de mayo de 2008 en un centro comercial de Culiacán. Un mensaje brutal y despiadado. Pero para Arturo, eso no era suficiente. Rompió públicamente con el cártel de Sinaloa y estableció su propia organización, el Cártel de los Beltrán Leiva. Se alió con los enemigos más feroces de El Chapo, los Zetas y el Cártel de Juárez. Sinaloa se convirtió en zona de alta tensión. Arturo ordenó acciones contra todo lo relacionado con Guzmán Loera. Atacó a sus operadores en Sonora, Durango, Nayarit y Guerrero. Intentó capturar a familiares de El Mayo Zambada. Colocó narcomantas amenazando directamente a El Chapo y su familia. Formó un grupo de operadores de élite conocido como las Fuerzas Especiales de Arturo, FEDA, integrado por exmilitares y expolicías que ejecutaban operaciones con precisión táctica. Sus hombres usaban chalecos con el acrónimo FEDA bordado como muestra de orgullo y lealtad a su jefe. Las tensiones escalaron a niveles nunca vistos. Culiacán, Nayarit y Guerrero registraron cientos de homicidios en cuestión de semanas. Los enfrentamientos entre operadores de ambos bandos eran constantes. El conflicto civil dentro del cártel de Sinaloa cobró más vidas que cualquier enfrentamiento con cárteles rivales. Pero Arturo Beltrán Leiva cometió un error fatal. Se volvió demasiado visible. Su sed de venganza lo hizo abandonar la discreción que durante años había sido característica de los grandes líderes criminales.
comenzó a moverse con escoltas numerosos. Se estableció en Cuernavaca, Morelos, donde vivía en lujosos departamentos y casas de seguridad. Su arrogancia creció al punto de que se hacía llamar el jefe de jefes y presumía que ni el gobierno mexicano ni el Chapo podrían tocarlo. Las autoridades mexicanas, especialmente la Secretaría de Marina, habían convertido a Arturo en un objetivo prioritario, no solo por su influencia dentro del crimen organizado, sino porque había ordenado acciones directas contra elementos de seguridad. Los Beltrán Leiva fueron los primeros en usar explosivos contra instalaciones militares y policiales. Arturo había cruzado una línea peligrosa. La tarde del 16 de diciembre de 2009, la Marina Armada de México localizó a Arturo Beltrán Leiva en el edificio Altitude, un lujoso complejo de departamentos en la colonia Zona Diamante de Cuernavaca. Lo que siguió fue un enfrentamiento que duró más de 2 horas. Arturo y sus operadores se atrincheraron en el departamento, resistiendo con equipo de alto calibre. Los elementos de la Marina utilizaron helicópteros y equipos tácticos especializados para tomar el inmueble. El sonido de las detonaciones resonó por toda la zona residencial. Finalmente, Arturo Beltrán Leiva fue neutralizado. Su cuerpo quedó en el departamento. Las fotografías posteriores fueron publicadas en todos los medios de comunicación. La imagen era impactante. El hombre que se hacía llamar el jefe de jefes, que había desafiado al gobierno y a los cárteles más influyentes, había caído. La Marina quiso enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Junto con Arturo cayeron varios de sus operadores más cercanos, incluyendo a Gonzalo Octavio Araujo, hijo del líder criminal Gonzalo Chalo Araujo, y considerado uno de los hombres más temidos de los Beltrán Leiva. La caída de Arturo marcó el principio del fin para el cártel de los Beltrán Leiva. Apenas 2 semanas después, el 30 de diciembre de 2009, su hermano Carlos Beltrán Leiva fue capturado en Culiacán por la Policía Federal. En 2010, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, uno de los principales lugartenientes de Arturo, fue detenido. La organización comenzó a fragmentarse en múltiples células independientes. Héctor Beltrán Leiva, el H, intentó mantener la organización a flote, pero su captura en 2014 terminó de desarticular el cártel. Héctor falleció en prisión en noviembre de 2018 por un infarto. Alfredo El Mochomo, el hermano cuya captura había desatado toda esta tragedia, fue extraditado a Estados Unidos en 2014 y sentenciado a cadena perpetua en 2017. Actualmente cumple su condena en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado. La historia de Arturo Beltrán Leiva es un recordatorio sombrío de cómo la venganza descontrolada puede destruir incluso a los más influyentes. Su obsesión por cobrar la presunta traición contra su hermano menor lo llevó a romper alianzas estratégicas, declarar conflictos innecesarios y, finalmente, exponerse de manera que facilitó su caída. Arturo Beltrán Leiva no fue traicionado por su propia familia, pero su lealtad ciega hacia sus hermanos y su sed de venganza familiar terminaron destruyéndolo. Perdió la vida a los 48 años, en un departamento de lujo, rodeado de recursos y dinero, pero completamente solo. Su legado es una lección brutal. En el crimen organizado, la venganza es un lujo que ni los más influyentes pueden darse. Las autoridades mexicanas demostraron con este caso que sin importar qué tan protegido se sienta un líder criminal, las fuerzas de seguridad eventualmente lo alcanzarán. Esta captura representó un golpe significativo contra el crimen organizado. Posición 1. Ismael El Mayo, Zambada el líder, entregado por su ahijado. Llegamos al caso más reciente, impactante, y quizás el más significativo de esta lista. Una traición que sacudió los cimientos del cártel de Sinaloa, rompió paradigmas del crimen organizado mexicano y desencadenó un conflicto interno que continúa afectando comunidades hasta el día de hoy, transformando ciudades enteras en zonas de tensión. El 25 de julio de 2024, el mundo del crimen organizado mexicano presenció algo que durante décadas muchos consideraban imposible:
la captura de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, el último gran líder de la vieja guardia que nunca había sido detenido en más de 50 años de carrera criminal. El Mayo no era un líder cualquiera. Era una figura legendaria dentro del mundo criminal mexicano. Cofundador del cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán en los años 80 y 90, había evadido a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante décadas utilizando una estrategia simple pero efectiva: mantenerse en las sombras. A diferencia de El Chapo, quien disfrutaba de cierta notoriedad pública, daba entrevistas a actores como Sean Penn y aparecía en corridos. Ismael Zambada García operaba con discreción absoluta, se movía constantemente, nunca permanecía más de unos días en el mismo lugar, confiaba solo en su círculo más cercano de familiares y aliados de décadas. Las autoridades no solo no podían capturarlo, ni siquiera lograban fotografiarlo claramente durante años. Nacido el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, El Mayo, creció en el corazón del Triángulo Dorado, la región montañosa que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como el epicentro de la producción de sustancias prohibidas en México. Comenzó en el negocio del trasiego ilícito en los años 70, trabajando inicialmente con Pedro Avilés Pérez, considerado el primer líder moderno del crimen organizado en México. Cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, el histórico líder, fue capturado en 1989 y el cártel de Guadalajara se fragmentó, Zambada García se asoció con Joaquín Guzmán Loera, Héctor El Güero Palma y Juan José Esparragosa Moreno, El Azul, para formar lo que eventualmente se conocería como el Cártel de Sinaloa. Durante las siguientes 3 décadas, El Mayo consolidó su posición como uno de los líderes criminales más influyentes del mundo. Mientras El Chapo acumulaba fama y enfrentaba capturas y fugas espectaculares, Zambada García trabajaba metódicamente desde las sombras, construyendo redes de corrupción política, estableciendo rutas de trasiego intercontinentales y diversificando las operaciones del cártel. A sus 76 años en 2024, El Mayo seguía siendo uno de los hombres más buscados del planeta. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura, una de las recompensas más altas en la historia del programa. Operaba desde las sombras, manejando rutas de trasiego de sustancias prohibidas que abarcaban todo México y llegaban hasta Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía. Sus conexiones políticas eran conocidas. Durante el juicio de El Chapo en Nueva York, múltiples testigos, incluyendo a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el propio hijo de El Mayo, declararon que Ismael Zambada había pagado sobornos millonarios a gobernadores, fiscales generales, secretarios de seguridad y generales del ejército mexicano. Su capacidad para operar sin ser detenido durante décadas no se debía solo a su astucia, sino a una red masiva de corrupción que abarcaba los niveles más altos del gobierno mexicano. Pero aquel 25 de julio de 2024, Ismael Zambada García cometió el error más fatal que puede cometer cualquier persona en su posición. Confió en la persona equivocada. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, contactó a Zambada García días antes con un mensaje que parecía legítimo. Le explicó que había surgido un conflicto interno importante entre diferentes facciones del cártel de Sinaloa y que necesitaba urgentemente su presencia en una reunión para mediar. La reunión se llevaría a cabo en un rancho privado a las afueras de Culiacán, en territorio completamente controlado por la organización. El Mayo podría haber declinado, podría haber enviado a un representante, podría haber insistido en que la reunión se realizara en uno de sus propios lugares seguros. Pero Joaquín era su ahijado, el hijo de su compadre más cercano, su socio de décadas. Habían crecido juntos en el negocio. La familia Guzmán y la familia Zambada estaban unidas por vínculos que iban más allá de los negocios. Eran compadres, padrinos de bautizo de los hijos de ambas familias. Habían celebrado bodas, bautizos y funerales juntos durante más de 40 años. Además,
Según algunas versiones, se mencionó que también estaría presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para discutir asuntos relacionados con el futuro de la institución educativa. Esto le dio legitimidad adicional a la convocatoria. ¿Por qué sospechar? El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada García acudió a la reunión programada en el rancho Huertos del Pedregal, una propiedad ubicada en las afueras de Culiacán. Llegó acompañado solo de su escolta personal más cercano, algo inusual para alguien tan cauteloso como él, pero confiaba plenamente en Joaquín Guzmán López y en el territorio donde se realizaría el encuentro. Una vez en el rancho, Joaquín recibió personalmente a El Mayo y después de algunos minutos de conversación general, le pidió que lo acompañara a una sala privada del edificio para hablar a solas antes de que llegaran los demás participantes. Zambada no vio razón para rechazar. Ambos entraron juntos a la habitación. Lo que El Mayo no sabía, lo que nadie podía imaginar, es que Joaquín Guzmán López había preparado meticulosamente una trampa durante días. Según la declaración de culpabilidad presentada por Joaquín ante la Corte Federal de Chicago, el 1 de diciembre de 2025, más de un año después del secuestro, él mismo había retirado el cristal de una ventana grande que iba del piso al techo de aquella sala privada. Una vez que ambos estuvieron solos en la habitación y Joaquín cerró la puerta con llave desde adentro, varios hombres que esperaban afuera irrumpieron por la ventana sin vidrio. El Mayo, Zambada, uno de los criminales más influyentes del mundo, fue emboscado en segundos. 6 hombres vestidos con uniformes militares lo sometieron, lo tiraron al piso y lo inmovilizaron. Le ataron las piernas con amarras de plástico, le colocaron una cubierta en la cabeza para desorientarlo y evitar que supiera hacia dónde lo llevaban. Todo sucedió en cuestión de segundos. El líder más cauteloso de México había caído en una trampa tendida por su propio ahijado. Mientras tanto, afuera del rancho, el escolta personal de El Mayo esperaba junto al vehículo. Pasaron minutos, luego 1 hora. El guardia intentó llamar al teléfono de Zambada. No respondió. Intentó contactar a Joaquín Guzmán. Tampoco contestó. Finalmente, preocupado, el escolta intentó entrar al rancho, pero encontró las puertas cerradas y ninguna señal de actividad. En una entrevista posterior con la Fiscalía General de la República de México, el escolta declaró: «Nos dijeron que nos quedáramos ahí. Como duró un rato y no nos avisaron, estuvimos hablando, marcándole. No contestaron. Entonces ya fue cuando supusimos que había pasado algo». Al día siguiente, cuando vio las fotografías de El Mayo detenido en Estados Unidos, confirmó sus peores temores. Cuando salió la foto del señor, ya dije: «Es él». Ismael Zambada García fue sacado del rancho completamente inmovilizado, con las piernas atadas y una cubierta en la cabeza. Los captores lo subieron a la fuerza a una camioneta y lo trasladaron a una pista aérea clandestina ubicada en las cercanías de Culiacán. Allí, contra su voluntad y sin ninguna posibilidad de resistirse o escapar, fue forzado a abordar una avioneta Cessna Citation. En el vuelo solo iban 3 personas: Ismael El Mayo Zambada atado y sedado, Joaquín Guzmán López y un piloto cuya identidad nunca ha sido revelada públicamente. Durante el trayecto, que duró aproximadamente 3 horas, Guzmán López le dio a Zambada una bebida mezclada con sedantes poderosos para mantenerlo semiconsciente y evitar cualquier resistencia. Irónicamente, Joaquín también bebió un poco de la mezcla sedante, según su propia declaración posterior, quizás para dar apariencia de normalidad o porque sentía culpa por lo que estaba haciendo. La avioneta despegó rumbo norte, volando bajo el radar para evitar ser detectada por sistemas de vigilancia. El destino final, el aeropuerto privado de Santa Teresa, en Nuevo México, Estados Unidos, a pocos kilómetros de la frontera con El Paso, Texas. Al aterrizar en suelo estadounidense alrededor de las 15:00 horas del 25 de julio, agentes del FBI estaban esperando en la pista. Tanto Ismael El Mayo Zambada como Joaquín Guzmán López fueron detenidos inmediatamente.
Zambada, todavía desorientado por los sedantes y con las marcas de las ataduras en muñecas y tobillos, fue trasladado bajo máxima seguridad a instalaciones federales. La noticia explotó en México y en todo el mundo pocas horas después. Nadie podía creer lo que había sucedido. El hombre que había evadido a las autoridades durante más de 50 años, que nunca había sido capturado, que operaba con una discreción legendaria, había sido secuestrado y entregado a Estados Unidos. Pero aún más impactante era cómo había ocurrido. Traicionado por su propio ahijado, el hijo de su compadre más cercano. Los días siguientes trajeron explicaciones parciales y teorías que intentaban comprender lo incomprensible. Frank Pérez, abogado contratado por la familia de Ismael Zambada para representarlo, reveló públicamente los detalles del secuestro apenas días después. Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente. Fue emboscado, tirado al suelo e inmovilizado por 6 hombres con uniformes militares, así como por Joaquín. Le ataron las piernas y le colocaron una cubierta en la cabeza, declaró Pérez a CNN. El abogado también confirmó que su cliente fue obligado a abordar la avioneta contra su voluntad. Luego lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí le obligaron a subir a un avión con las piernas atadas al asiento por Joaquín y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Las únicas personas que viajaban en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente. Ismael Zambada también envió múltiples cartas desde la prisión federal en Brooklyn, Nueva York, denunciando el secuestro y exigiendo que el gobierno mexicano reclamara su repatriación. En una de estas cartas, describió detalladamente cómo fue engañado, señalando que supuestamente la reunión incluiría al gobernador de Sinaloa y al exrector Cuen para discutir temas educativos. Curiosamente, el mismo día del secuestro de El Mayo, el exrector Héctor Melesio Cuen perdió la vida en Culiacán. La versión oficial inicial afirmaba que había fallecido en una gasolinera durante un intento de robo. Sin embargo, Zambada insistió en su carta que Cuen falleció en el mismo rancho donde él fue secuestrado. Esta contradicción agregó más misterio al caso y sugirió que el secuestro de El Mayo podría haber estado vinculado a otros conflictos políticos o criminales en Sinaloa. Pero la pregunta más importante permanecía sin respuesta. ¿Por qué Joaquín Guzmán López hizo esto? ¿Qué lo motivó a traicionar al padrino de su familia, al socio más cercano de su padre, al hombre que había protegido a los Guzmán durante décadas? La respuesta llegó más de un año después, el 1 de diciembre de 2025, durante la audiencia de declaración de culpabilidad de Joaquín ante la jueza Sharon Johnson Coleman en la Corte Federal de Chicago. En un documento legal de 35 páginas, Joaquín Guzmán López admitió formalmente que había secuestrado a Ismael Zambada García y lo había entregado a las autoridades estadounidenses. Pero lo más revelador fue su motivación. Lo hizo con la esperanza de recibir crédito por cooperación del gobierno de los Estados Unidos, para él mismo y para su hermano Ovidio Guzmán López, quien ya estaba detenido en Estados Unidos enfrentando cargos graves de tráfico de sustancias prohibidas. En términos simples y crudos, Joaquín traicionó a su padrino, lo secuestró, lo sedó y lo entregó a las autoridades estadounidenses para intentar obtener reducciones de sentencia para él y su hermano. La lealtad de décadas, el compadrazgo, los lazos familiares profundos, todo fue sacrificado por conveniencia legal y beneficios judiciales personales. El fiscal Andrew Erskine aclaró durante la audiencia que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro de Zambada García. La operación fue completamente planeada y ejecutada por Joaquín Guzmán López de manera unilateral. No fue una operación encubierta de la DEA o el FBI. Fue una traición personal calculada fríamente. Sin embargo, el gobierno estadounidense también confirmó que Joaquín sí esperaba y aparentemente obtendrá beneficios judiciales significativos por la entrega del líder más buscado de México.
Se espera que su sentencia sea reducida a aproximadamente 10 años de prisión, en lugar de la cadena perpetua que enfrentaba. Su hermano Ovidio también podría beneficiarse de esta cooperación. La traición de Joaquín Guzmán López a El Mayo, Zambada, tuvo consecuencias inmediatas, devastadoras, y que continúan hasta hoy. El 9 de septiembre de 2024, apenas mes y medio después del secuestro, estalló un conflicto abierto entre las dos principales facciones del cártel de Sinaloa. Por un lado estaban los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los hijos mayores de El Chapo que permanecían libres en México. Por el otro lado estaban los Mayos, o la Malliza, la facción leal a la familia Zambada, encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, el hijo de El Mayo que quedó al frente tras la captura de su padre. Sinaloa, el estado cuna del crimen organizado mexicano, hogar de generaciones de líderes criminales, una región donde estas estructuras estaban tan arraigadas que se habían convertido en parte de la identidad cultural, se convirtió súbitamente en una zona de conflicto fratricida. Los primeros días fueron caóticos e intensos. Culiacán, la capital del estado, vivió jornadas de tensión con enfrentamientos en plena luz del día, bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, capturas y acciones públicas. Los operadores de ambos bandos patrullaban las calles en convoyes, enfrentándose cada vez que se encontraban. Durante los siguientes meses de septiembre de 2024 hasta enero de 2026, se estima que miles de personas han perdido la vida en Sinaloa en enfrentamientos directamente relacionados con el conflicto interno del cártel. Esta cifra incluye operadores de ambos bandos, pero también civiles atrapados en medio del conflicto, comerciantes afectados por negarse a pagar cuotas a uno u otro bando y autoridades locales que intentaron intervenir. Ciudades como Culiacán, Mazatlán, Guasave y otras localidades sinaloenses han vivido periodos prolongados de tensión extrema. Escuelas han cerrado, negocios han quebrado, miles de familias han huido del estado buscando refugio en otras entidades. El turismo, una industria vital para lugares como Mazatlán, colapsó durante meses. Los Mayos responsabilizaron directamente a los Chapitos por la traición. Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, juró públicamente venganza contra la familia Guzmán. Operadores clave de ambos bandos fueron neutralizados en acciones coordinadas. Los testimonios de capturados revelaron órdenes explícitas de limpiar territorios de presencia rival. Hemos recorrido 7 casos devastadores donde los lazos familiares, el compadrazgo y la confianza fueron pisoteados por la ambición, la venganza o la simple supervivencia. Cada una de estas historias representa no solo la caída de un hombre influyente, sino el colapso de códigos que durante décadas regularon, aunque de manera violenta e ilegal, el comportamiento dentro del crimen organizado mexicano. Desde Francisco Rafael Arellano Félix, neutralizado en una fiesta familiar frente a niños inocentes, hasta Ismael El Mayo Zambada secuestrado y sedado por su propio ahijado, estas historias demuestran una verdad aterradora. En el mundo del crimen organizado mexicano contemporáneo no existen reglas sagradas. Los códigos de honor que alguna vez regularon el comportamiento criminal, no tocar a las familias, respetar a los compadres, mantener la palabra dada, han sido reemplazados por la búsqueda despiadada de poder, dinero y supervivencia personal. ¿Qué nos dicen estas 7 historias sobre la evolución del crimen organizado mexicano? Primero, demuestran que la nueva generación de líderes criminales no respeta los códigos de sus padres. Los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín crecieron en un mundo diferente al que conoció su padre. Nacieron en la riqueza, nunca conocieron la pobreza de las montañas de Sinaloa. Fueron educados en escuelas privadas, algunos incluso en el extranjero. Su visión del negocio ilícito es puramente empresarial y pragmática. Para ellos el compadrazgo es un concepto anticuado. La lealtad es negociable. Todo tiene un precio. Segundo,
Estas traiciones no solo destruyeron vidas individuales, desataron conflictos que han cobrado decenas de miles de vidas inocentes. Cada traición generó represalias. Las represalias generaron más tensión, y la tensión se expandió fuera de control. Familias enteras fueron desplazadas. Ciudades como Culiacán, Ciudad Juárez y otras se convirtieron en zonas de conflicto. Negocios cerraron. El turismo colapsó. La economía de estados completos fue devastada. Tercero, estas historias demuestran que el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando hay cientos de millones o miles de millones de dólares en juego, cuando el poder se vuelve tan grande que parece ilimitado, incluso los lazos más sagrados pueden romperse. Primos traicionan a primos, ahijados secuestran a padrinos, compadres se entregan mutuamente. Todo es sacrificable cuando hay suficiente dinero o poder en juego. Cuarto, la complicidad y corrupción de las autoridades facilitó muchas de estas traiciones. Amado Carrillo entregó a El Chapo en 1993 con la ayuda de elementos de la PGR. El Chapo supuestamente utilizó información policial para localizar a El Mochomo en 2008. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, fue acusado de trabajar simultáneamente para el cártel de Sinaloa mientras supuestamente los perseguía. La línea entre autoridades y criminales se volvió tan difusa que es imposible saber dónde termina una y comienza la otra. Quinto, estas traiciones revelan una crisis más profunda en la sociedad mexicana. El crimen organizado no existe en el vacío. Prospera porque hay corrupción institucional, porque hay pobreza extrema, porque hay falta de oportunidades, porque el Estado ha sido incapaz o no ha querido construir alternativas viables para las comunidades rurales, donde el cultivo de sustancias prohibidas ha sido una tradición económica durante generaciones. Las traiciones que hemos analizado no son solo historias de criminales peleando entre sí, son síntomas de una descomposición social más amplia. Son el resultado de décadas de políticas fallidas en materia de seguridad, de corrupción sistémica, de desigualdad económica brutal, de instituciones débiles incapaces de hacer valer el Estado de Derecho. Estos actos ilegales destruyeron familias, comunidades y dejaron cicatrices profundas en la sociedad mexicana. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas estructuras criminales y llevar a los responsables ante la justicia. Cada captura representa un paso hacia un México más seguro. La lección es dolorosamente clara. En el negocio de las sustancias prohibidas, la lealtad es un concepto obsoleto. Los compadres se traicionan sin remordimiento. Los primos se entregan entre sí por conveniencia. Los ahijados secuestran a sus padrinos para negociar su propia libertad. Todo es sacrificable cuando hay suficiente dinero o poder en juego. Estos 7 casos no son excepciones. Son la nueva norma del crimen organizado mexicano en el siglo XXI. Y mientras no se atiendan las causas estructurales que permiten que estas organizaciones prosperen, la pobreza, la corrupción, la impunidad, la falta de oportunidades, seguiremos viendo cómo familias enteras se destruyen desde adentro, cómo ciudades quedan atrapadas en conflictos que no pidieron, y cómo miles de vidas inocentes son sacrificadas en altares de ambición y codicia. ¿Cuál de estas traiciones te impactó más? ¿Conoces otros casos de líderes traicionados por su propia familia o compadres cercanos? ¿Crees que algún día el crimen organizado mexicano volverá a tener algún tipo de código de conducta o las tensiones seguirán escalando sin límites? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre estas historias y cómo crees que evolucionará la situación en los próximos años. Si este contenido te pareció interesante, revelador y bien investigado, suscríbete al canal de Top Criminales, activa las notificaciones con la campanita y comparte este video con alguien que también esté interesado en entender las dinámicas reales del crimen organizado en México. Cada semana traemos historias reales, investigaciones profundas y análisis detallados sobre casos que cambiaron la historia de México. No olvides dejar tu like si el contenido te resultó valioso
y recomiéndanos otros temas que te gustaría que investigáramos para futuros episodios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir produciendo este tipo de contenido educativo de calidad. Hasta la próxima entrega de Top Criminales, y recuerda siempre esta lección brutal que estas 7 historias nos enseñan. En el mundo del crimen organizado moderno, ni siquiera la familia es sagrada. La traición es la moneda de cambio, y la lealtad es solo una palabra bonita que quedó en el pasado de las montañas de Sinaloa.